Vamos a ver un poquito más de ejemplos de las trigonométricas para acabar de relacionarlas bien. Vamos a hacer estos problemas, ustedes hacen los impares para trabajar y los pares aquí. Entonces el primer problema, coseno cuadrado. Entonces recuerden que no tenemos ninguna fórmula que nos diga coseno cuadrado por un seno de cuadrado directamente, o sea, no hay esa fórmula trigonométrica. Pero sí sabemos que la derivada del coseno es menos seno, entonces podría ser u a la m. Entonces la fórmula que voy a utilizar aquí va a ser u a la m de u, donde m vale 2, esto es m, esto que está aquí va a ser u, y esto debería ser el de u. Entonces, u es coseno de x. Recuerden que la m es el 2, o sea, el 2 lo dejé como m, entonces nomás pongo coseno. Y la derivada del coseno es menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Entonces aquí solamente me falta un signo menos, ya fuera un signo menos. Entonces sería menos, recuerden que uso u a la m más 1, entre m más 1 más c. Entonces u, que sería coseno de x a la m más 1 a la 3 sobre 3 más c. Seno de u. Entonces, aquí sí tenemos una fórmula que nos dice seno de u. Fíjense que aquí u va a ser el ángulo. Entonces, seno, esto que está aquí es u, y esto que está aquí debería ser el de u. Entonces, si u es igual a 4x, el de u va a ser igual a 4 diferencial de x. Me falta un 4, y para que no se altere, un cuarto. Un cuarto, y la integral del seno es menos coseno de u más c. Entonces sería menos coseno de u más c. Para esta, sí existe una fórmula que me diga coseno de u. Entonces sería coseno, y esto es el ángulo u, y esto debería ser el de u. Estoy usando la fórmula de coseno de u. Entonces, si el ángulo es pi cuartos de x, cuando derivemos esto, vamos a derivarlo como constante por variable. Si fuera 3x, la derivada de 3x sería 3, pero es pi cuartos de x, entonces la derivada es pi cuartos de x. Entonces sería pi cuartos, y para que no se altere, 4 sobre pi, y la integral del coseno es el seno del mismo ángulo más c. Entonces, 4 sobre pi, seno del mismo ángulo más c. Ok, para vamos a utilizar esta fórmula. Seno de u. La integral del seno de u es igual al coseno de, menos coseno de u más 1. Ok, entonces sería seno, esto que está aquí es u, y el resto debería ser el de u. Aquí yo quisiera adelantarme y decir que si esta es una constante, menos 15 es una constante, lo puedo sacar. Entonces sería menos 15 integral del seno de pi x de x. Entonces, una vez más, seno de u, y esto que está aquí debería ser el de u. Entonces, si u es pi x, recuerden que pi es constante, la derivada de una constante por una variable es la pi diferencial de x. Entonces me falta una pi, y para que no se altere, divido entre pi, sería menos 15 sobre pi, y la integral del seno es menos coseno del mismo ángulo más c. Menos coseno, con este va a ser más coseno del mismo ángulo más c. Aquí había signo menos, por menos me da ya más. Okay. Utilizaremos la fórmula coseno de u. Entonces, coseno y el ángulo es u, por lo tanto el resto debería ser el de u.
Aquí podríamos fijarnos ya que ese 2 lo podríamos sacar. ¿Sí? Puede ser. Pero supongo que no nos damos cuenta. Entonces, coseno de u, ¿qué dijimos que es u? 5x cuadrada. ¿Y cuánto debería ser el de u? 10x de x. Entonces, así está 2x de x y necesito un 10. Aquí la opción es de que puedo multiplicar por 5 para que me dé 10. ¿Sí? O saco el 2 y multiplico un 10 y divido entre 10. Es exactamente lo mismo. Yo creo que lo que vamos a optar aquí es multiplico por 5 y divido entre 5. Para que 5 por 2, para que esté 5 por 2, me dan el 10 que yo necesito. Pero como nomás puse un 5, divido entre 5. Entonces sería un quinto. La integral del coseno es el seno de u más c. Recuerden que tienen que saberse las fórmulas de memoria. Seno de u del mismo ángulo más c. A ver, integral es la fórmula que voy a usar. Coseno de u, donde u es el ángulo. Entonces sería coseno de u y el resto debería ser el de u. ¿Sí? Esto debería ser el de u. Si u es igual a 3e a la menos 3x, la derivada de constante por variable es la constante por la derivada de la variable. La derivada de a la u es copy-paste, lo mismo, por la derivada del menos 3x, que sería menos 3 de x. A ver, aquí brevario cultural. La derivada de e a la u es igual a lo mismo por la derivada de u. Por la derivada de u. De tal manera que fuera la derivada de e a la u es lo mismo por la derivada de menos 3x, que es menos 3 de x. ¿Sí? La derivada de a la u es lo mismo por la derivada de menos 3x, por la derivada de menos 3 de u, que es menos 3. Entonces nuestro de u nos va a quedar menos 9e a la menos 3x de x. Así está y así debería de estar. Este e a la menos 3x sí está y el de x está, solamente que el 2 no debería de estar y me falta el 9. Entonces aquí no batallemos, el 2 que me estorba lo saco, me falta un menos 9 y para que no se afecte, saco el menos 9 que me faltaba este. Entonces sería menos 2 novenos. Y no se olviden que estoy utilizando esta fórmula, coseno de u. La integral del coseno de u es el seno de u más c. Seno de u más c. Solamente que recuerden, esto es de su quinto semestre, o sea, esto es pasado. Entonces, para que pudieran entender bien lo que está derivada. En la lista de las trigonométricas no hay una fórmula que diga, sí hay una fórmula que dice tangente por secante. A ver, vamos a ponerla. Sí existe la fórmula tangente de u por secante de u de u. Pero esta fórmula tiene que ser tangente a la 1 por secante a la 1. No se vale que sea la cuarta por el cuadrado. O sea, no se vale que sea aquí raíz o ninguna otra combinación. Tendría que ser planita, así, a la 1, lineal. Entonces, ¿qué hacemos cuando me toca esto? No voy a utilizar esta fórmula de las trigonométricas. Lo que voy a utilizar sería u a la m y esto sería de u. Es decir, la fórmula que yo quiero usar es esta, u a la m de u. ¿Por qué uso esta? Porque yo sé que la derivada de la tangente es secante cuadrada y el 4 podría ser la m. Entonces, esto es u, esto es m y todo esto sería el de u, incluyendo el cuadrado. M es 4, u es la tangente de x y la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x de x. Lo que si se fijan está justa. Entonces podemos integrar directamente, pero no olviden que estamos utilizando esta fórmula, que sería u a la m más 1 entre m más 1 más c. Entonces sería u tangente de x a la m más 1 sobre m más 1 más c.
Como les insisto, tienen que saberse que las integrales que existen. Y sabemos que hay una integral que es secante cuadrada de u de u. Otra cosa que es confusión, cuando está muy grande el ángulo, como tienden a paniquearse y no pasa nada. Entonces sería secante de este angulote, grandote, secante cuadrada de u, secante cuadrada de u, y el resto tendría que ser de u. Y si les parece este 3, que es constante, ya lo puedo sacar fuera. Entonces sería secante cuadrada de u, tal como dice la fórmula, secante cuadrada de u. La fórmula tiene un cuadrado aquí, no tendría que ser igual a m, o sea, secante cuadrada de u, y esto tendría que ser el de u. Entonces, si digo que u, el ángulo es 2x más 1, la derivada de u sería 2 de x, me falta un 2, y divido entre 2. O sea, 3 medios, la integral de la secante es tangente de u más c, sería tangente del ángulo más c. Aquí lo que hay que identificar cuál es el ángulo. Aquí el ángulo es este. Entonces era secante de u, tangente de u. ¿Existe una fórmula para eso? Sí, la fórmula es secante de u por tangente de u de u. Entonces siguiendo esto sería secante de u, tangente de u, y esto debería ser el de u. Si funciona o no funciona. Si dijimos que u era x cuadrada, derivamos, sería 2x de x, me falta un 2, y para que no se altere, divido entre 2. O sea, 2x de x, tengo la x de x, me faltaría el 2. Entonces es 1 medio, la integral de secante por tangente es secante de u más c. 1 medio, secante de u más c. Si fuéramos a utilizar la fórmula de cosecante, esto sería u. Y si tenemos una fórmula de cosecante cuadrada. Cosecante cuadrada de u de u. Entonces sería cosecante cuadrada de u, y esto debería ser el de u. Entonces, si u es igual a 4x cuadrada, el de u va a ser igual a 8x de x. Cuento con la x de x, me falta el 8. Entonces va a ser por 8 y 1 octavo. 1 octavo, la integral de la cosecante cuadrada es menos cotangente de u más c. Eso dice la fórmula. Sería menos cotangente de u, que es 4x cuadrada, más c. Pude haber no puesto el paréntesis. Les insisto que hay que saberse las fórmulas para saber qué hacer. Si tenemos una fórmula que me dice cosecante de u por cotangente de u de u. Aquí está exactamente lo mismo, pero cambiado. Es cosecante por cotangente, ¿sí? Y es el mismo ángulo u. Entonces, cosecante de u por cotangente de u sería cosecante de u por cotangente de u. Ese es el ángulo, y esto debería ser el de u. Entonces, u es igual a 1 medio de x. ¿Cómo diferenciamos esto? Sería 1 medio de diferencial de x. La derivada de constante por variable es la constante por la derivada de la variable, que sería por 1, por la derivada de x, que es 1. Me falta el 1 medio, y para que no se altere multiplico por 2. Entonces sería 2, la derivada de la integral de la cosecante por la cotangente es menos cosecante de u más c. Entonces sería menos cosecante de u más c. Este se ve muy feo, pero por ser una suma lo que tenemos que hacer simplemente es separar en diferentes integrales, que sería la integral de e a la 2x de x más la integral de x a la 1 medio de x menos la integral de la cotangente de 4x de x. Entonces, todas son fórmulas diferentes. Esa sería la integral de e a la u
Esta sería la integral de u a la m. Y esta es la integral de la cotangente de u de u. Bueno, aquí perdónenme, esta integral no la hemos visto, entonces vamos a tener que utilizar identidades. Esta déjenla pendiente. Sí existe, pero vamos a hacerla de otra fórmula porque no se las he puesto. Entonces, para integrar esta, en este caso, esto sería u, entonces es e a la u, de aquí u es igual a 2x, el du es 2 de x, falta un 2 y el 1 medio. 1 medio, la integral de e a la u es c a la u más c, entonces sería e a la u más c. Voy a juntar todos los más c para el final. En esta forma, esto es u, m es 1 medio, entonces si u es x, el du es de x, lo cual está justo, entonces sería más u a la m a la 3 medios, entre 3 medios ya con la ley de la tortilla. El problema va a ser para esta ¿se puede regresar? Ahí está. Ok, ¿cómo integramos esta? Para integrar esta voy a utilizar esto. La cotangente es el coseno de 4x sobre seno de 4x de x. Y vamos a hacer de u sobre u. La fórmula que vamos a utilizar aquí, va a ser integral de du sobre u, donde esto va a ser u y esto que está aquí va a ser el du. Entonces, si u es el seno de 4x, ¿cuál es la derivada del seno de 4x? Coseno de 4x por la derivada del ángulo, que sería 4 por dx. Si se fijan, sí está. O sea, sí, solamente me falta el 4 y para que no se altere un cuarto. Entonces sería más un cuarto. ¿Cuál es esto? Logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u, que es el seno de 4x, más c. Logaritmo natural de u, dijimos que está usando la fórmula de u sobre u. O sea, logaritmo natural de u más c. Entonces, aquí usamos la fórmula e a la u, aquí u a la m, y aquí lo que utilicé fue du sobre u. La derivada del seno es el coseno, entonces está perfecta, me faltaba solamente el 4, un cuarto, y la integral de du sobre u es logaritmo de u más c.